Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Hola, netas madres, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues les tengo una sorpresa porque este mes vamos a hablar sobre los duelos y las pérdidas. El día de hoy nos acompaña un doctor muy reconocido que se llama Jorge Guajardo. Mi querido Jorge, qué bueno tenerte aquí en La Neta Madre. Gracias, un placer estar contigo. Me encantaría comentarles que el doctor Guajardo tiene una clínica del dolor en el Hospital ABC que se encuentra en Observatorio. Además, administra los cuidados paliativos. Y también está usted tiene una maestría en el cannabis, ¿no? Sí, tengo maestría en cannabis medicinal. Tengo las dos altas especialidades que son manejo del dolor y el otro es cuidados paliativos, que es el control de síntomas. Y con todo esto, a mí me gustaría preguntarle al doctor Guajardo si es que debemos naturalizar la muerte. Al él trabajar con los cuidados paliativos y la anestesia y de la clínica del dolor, me viene esta pregunta que creo que está muy interesante y me gustaría también que más adelante les cuente a la gente, la neta madre, qué son los cuidados paliativos para que podamos conocer más sobre ellos. Pero para empezar, ¿debemos naturalizar la muerte? Sí, sin duda, Graciela, sí. La muerte es un estado natural. Todos vamos para allá. Que no nos gusta, es entendible. La vida es muy bonita, tenemos muchas cosas bellas durante la vida y también malas, y todo eso es parte de la vida. Y todos nos vamos a enfermar. Sí, ahora sí que como dice el dicho, hay dos cosas que no puedes evitar: pagar impuestos y la muerte. Totalmente. ¿No? Entonces sí, tenemos que verlo como una forma natural y hasta espiritualmente, ¿no? Y sí, hay enfermedades letales, sí, que las podemos diagnosticar rápidamente, pero avanzan muy rápido y el pronóstico es malo a corto plazo. Y hay enfermedades que van poco a poco, acabando con nuestra vida, digamos, con nuestra calidad de vida. Y al final el proceso pues, es la muerte. Pero todos, de que vamos para allá, todos. Sea niños o sea el adulto mayor, ¿no? Y como doctor, ¿usted cree que ustedes lo tienen que ver natural? O sea, entiendo que es un proceso natural y que a partir de que nosotros nacemos, nos vamos a morir, ¿no? Exacto. Nos estamos muriendo. Pero, ¿qué tanto ayuda como doctor ver a la muerte como algo natural y entonces dejar de sensibilizarse con la misma curación de una persona? Sí, eso es muy importante. Mira, la medicina... a mí, en mi generación, nos tocó que no te hablan de la muerte. La medicina es una parte que nos dice, tú tienes que curar a este paciente, a este otro, a esta otra patología, y así nos lleva. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que nunca nos enseñan que el paciente hipertenso, el diabético, el cardíaco, el de cáncer, el de pulmón, se pueden llegar a morir. Eso es algo importante. La medicina, la carrera no nos especifica esto. Hasta hace apenas unos 6 años, la UNAM creó ese rubro de rotar por esta rama, que son los cuidados paliativos. Y es la única, y quizás otras 2 universidades más en todo el país, de los que dan medicina, dan ese acercamiento hacia cuidados paliativos, de saber de que sí, vamos a tratar de curar, pero si no puedes, hay que paliar. Claro, ¿y en qué momento decides que hay que utilizar esos cuidados paliativos? Exacto. Mira, cuando una enfermedad no se controla o llega en una fase avanzada, con daño a varios órganos, como es el cáncer, o un problema pulmonar que hace una fibrosis, un enfisema, un EPOC que va avanzando, ahí, y que no está respondiendo a los tratamientos farmacológicos, ahí es momento de empezar a paliar. Si vemos que va avanzando como médico, sea la especialidad que seamos, ¿no? El cardiólogo que tiene una insuficiencia cardíaca, el paciente, y que porque está obeso y que porque los fármacos no le hacen y no puede bajar de peso y todo lo que nos rodea como seres humanos, si no vemos que podemos mejorarlo y no que no se va a curar, pues hay que paliar. Entonces ahí hay que llamar desde el inicio al médico paliativista o el de control de síntomas con el fin de irle dando calidad de vida a nuestro paciente. ¿Y qué son los métodos paliativos o cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son unos métodos activos en pro del paciente. O sea, esto es dinámico. No es así como
te doy la pastita para la presión y nos vemos en 6 meses y te checo el corazón. No, esto es más dinámico, es ir controlando los síntomas como falta de aire, como dolor, como pérdida de apetito, pacientes con cansancio, con náuseas, vómitos. Los síntomas que vayan apareciendo se van a ir controlando y se van a ir paliando. ¿Qué beneficio tenemos de esto si lo damos en forma temprana? De que vamos a darle más sobrevida al paciente. Está demostrado por diversos artículos médicos que no es lo mismo el paciente que se sigue así con todos sus síntomas, tiene una vida más corta, a aquel que se le controlan los síntomas. Si le controlamos los síntomas, el paciente tiene más sobrevida, menos ingresos a urgencias, mejora la calidad de vida, que eso es muy importante que lo hablemos, porque la calidad de vida no enfoca nada más en que, bueno, me tomo mi pastilla para la presión y estoy bien, claro, sino que influye en qué tanto puedo hacer yo por mí mismo. Claro. Tú y yo podemos pararnos, ir al refrigerador por una botella de agua, abrirlo. ¿Y qué pasa con el paciente con un problema pulmonar que no puede? ¿Por qué razón? Porque no se puede mover, o porque da 3 pasos y se ahoga, o porque requiere oxígeno continuo y no llega. En esos pacientes hay que irles controlando esto para que puedan hacer más calidad de vida. ¿Cuáles son los efectos de los cuidados paliativos? Los efectos secundarios, perdón. Bueno, los efectos ninguno, yo creo que es mejoría. El médico paliativista actúa dinámicamente. Entonces va controlando, agrega un fármaco, pero lo puede ir quitando o lo puede ir disminuyendo las dosis, depende cómo se siente ahí y qué efectos de los fármacos vayan presentando, porque eso es importante. Ningún fármaco es libre de efectos secundarios. Entonces, sí, si yo sé que voy a dar este fármaco y le va a causar estreñimiento, se lo comento al paciente, le digo, oye, vamos a iniciar, pero me vigilas este y este punto. Y me vas avisando. Esto tiene que ser dinámico. Ok, ¿y los cuidados paliativos se comienzan a administrar en el momento que ya está desahuciada la persona? No. ¿O no? No. Si encontramos una enfermedad que ya tiene un mal pronóstico, lo ideal sería iniciar desde el que se diagnostica. Okay. Y se van creciendo. En vez de iniciamos quizás unas consultas muy bajitas y muy prolongadas en tiempo y vamos subiendo conforme van avanzando la enfermedad. Entonces, al final es menos el tratamiento, digamos, curativo y más los cuidados paliativos. Ok, pero sería como de alguna manera decir, ya esto no valió, pero... O sea, ya este es un caso perdido. O sea, cuando tú decides ocupar los métodos paliativos es porque dices ya esto no va a acabar curándose. O sea, no va a acabar, exacto, no va a acabar con vida la persona. Sí, hay algunas enfermedades que podemos, por ejemplo, el médico, la verdad, controlamos las cosas. Controlamos la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los problemas cardíacos que nos van... Y le damos recomendaciones al paciente, ¿ok? Pero no curamos, controlamos, eso es importante, claro. ¿Ok? Cura quizás sí el cirujano, por si me da apendicitis, sí, lo único que me va a curar es el cirujano. Pero hay la mayor parte de las especialidades, una insuficiencia renal. Esa ya no se va a curar, se va a controlar con la hemodiálisis, claro, con los fármacos que dé el nefrólogo, etcétera. Pero al final, esta enfermedad va a cansar al paciente. Imagínate estar 3 veces a la semana conectada a una máquina por 3 horas para la hemodiálisis. Hay pacientes que créeme que nosotros vemos que se cansan. Que dicen, sí, doctor, ya llevo 20, 30 años en esto y no está padre, ¿no? Ya me cansé, ya me desgasté, me están transfundiendo y eso no me está gustando. Entonces, ¿qué optan? Por dejarse ya no hemodializar. Y entonces sí, empezamos a controlar los síntomas, que no tenga neuropatía por toxicidad de fármacos, que no tenga nefropatía, que no tenga dolores, que no tenga problemas de estado confusional. Entonces, de eso se trata, de ir controlando y darle esa calidad al paciente. Entonces, los cuidados paliativos no te curan, sino que más bien controlan. O sea, ¿y puedes hacer quimios, por ejemplo, con cuidados paliativos al mismo tiempo? Sí. Digamos, en las enfermedades que son más letales, como el cáncer, como la insuficiencia renal, como problemas pulmonares, sí, es ir controlando
y que el paciente vaya tomando sus decisiones, porque sí nos ha pasado, controlamos síntomas de un paciente y me dice, no, ya me siento mejor, quiero seguir con las hemodiálisis. Ah, va, pues adelante. Como que recuperan fuerza. Sí, porque muchos piensan que los cuidados paliativos es ya al final, cuando ya me Sí. dejé ir y ya no Sí. quiero nada. No, si le damos confort y control de síntomas al paciente, él puede retomar esos tratamientos y seguir adelante, sea cual sea la enfermedad, pulmonar, cardíaca, renal, cáncer. Entonces no te quitan los cuidados paliativos, al revés, te ayudan. O sea, el cuidado paliativo lo puedes acompañar de cualquier medicamento. No es como que te ponen las quimios y no puedes los paliativos. Puedes ocuparlos ambos. Pero, ¿y por qué la gente no lo hace tan comúnmente? Porque creemos que cuando te mandan a cuidados paliativos es porque ya estás desahuciado. Y esa es una mala práctica, digamos, y un mal concepto que se tiene de los paliativos. Claro. No, nosotros debemos de iniciar desde que se diagnostica. Si se diagnostica y ya tenemos muchos síntomas que el médico tratante quizás no puede controlar, es momento de trabajar en grupo. Claro. Entonces nosotros trabajamos en forma multidisciplinaria con los médicos tratantes, llámese como se llame la especialidad. Pero la idea es ir mejorando esto. ¿Y cómo se podría controlar? Porque también podría ser un problema que quizás sea muy fácil para muchas personas decir, ya, administramos los cuidados paliativos, ¿no? Y ya que, o sea, ¿hasta qué punto? Porque yo creo que hay una línea muy delgada entre, oye, quiero mantenerme bien o ya quiero morir, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le hace uno? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre un cuidado paliativo y la eutanasia, por ejemplo? Ok. La eutanasia en México no está permitida, ¿no? Sí. Eso sí. Entonces, ¿qué se otorga por ley? Cuidados paliativos, que ya hay una ley federal que lo tiene y se brinda tanto a nivel notarial, o sea, tú y yo podemos ir ahorita al notario, si yo quiero firmar mi voluntad anticipada y puedes hacerla y ahí la dejas como un testamento, no porque estemos enfermos de algo, ahí la dejas. Sí. Y la otra forma es llegando al hospital. Si llegamos al hospital y durante el transcurso de la hospitalización sale algo que no se puede controlar, que no va muy bien, etcétera, podemos firmarla también en el hospital. Y en el hospital, los médicos paliativistas podemos firmarlo. Se manda, obviamente, si puede firmar el paciente lo hace, si no el representante y 2 testigos. Es algo bien legal. Si el paciente no puede tomar decisión, el mismo papel sirve para que un representante lo tome. Y esto puede ser los papás, la esposa, algún hijo, el que quiera apoyar al paciente o el que esté a cargo del paciente. Entonces se llena en un formato muy simple. Hay directrices, que eso es muy importante, que eso salió hace unos 4 o 6 meses. Estas directrices te dicen, yo quiero maniobras de reanimación, yo quiero, si quiero o no ventilación mecánica, si quiero o no nutrición, o también si quiero o no medicamentos sedantes y para el control del dolor. ¿Ok? Entonces todas esas directrices vienen y uno como paciente o como familiar puede uno escoger cualquiera. Qué fuerte, doctor. ¿Y usted ha tenido casos en los cuales, por ejemplo, el paciente ya no pueda dar su voluntad en cualquier, o sea, ya no tenga poder de decisión? Sí. Y que su acompañante o testigo que diga, oye, que no quiero paliativo, que se quede sufriendo? Sí ha habido casos así. Si el paciente no puede tomar una decisión y nunca lo habló, sí, queda a expensas de la familia, que para mí eso es lo más doloroso, porque decidir sobre la vida de un familiar, un ser querido, pues es difícil, ¿no? Pero si se le va explicando, eso es parte de los cuidados paliativos, porque aparte de tratar síntomas, se va diciendo, oye, pues como que esto no va muy bien, que hay que ir empezando a hacer esto, tratar esto, ¿por qué no vas con el notario? Porque es cosa diferente a que ya te lo dije o te lo fui diciendo poco a poco, de sopetón, oye, ¿sabes qué? Firma esto porque no hay nada que hacer. Sí, claro. Hasta por duelo, pues como que no te cae el 20. Claro. Entonces hay que irlo trabajando, hay que ir viendo, hay que ir afrontando la enfermedad junto con el paciente y familiares. Que eso es un trabajo complicado. Se dice fácil, pero la verdad es que creo que es algo muy sensible que como doctor tienes que captar y
Y sí, por un lado, es algo, sí se debe naturalizar por lo que nos dice la muerte, pero por otro lado, con los familiares y con el paciente se tiene que ser muy sensible con esa propia naturalización de la muerte, ¿no? Porque es todo un duelo. ¿Usted Exacto. cree que antes de que la persona fallezca se vive un duelo? Sí, sí. Se empieza el duelo desde que se da la noticia. En sí, desde que te dan hasta un diagnóstico de una enfermedad severa, como un cáncer o un problema pulmonar, ¿no? Sí, se empieza a vivir un duelo. ¿Y qué voy a hacer? Y luego como algo que nos ayuda y que he visto mucho, que nos ayuda y desayuda, ¿no? Las series de médicos. Que están muy, o tuvieron mucho de moda en algún momento y siguen. Dicen, no, es que yo no quiero acabar como este paciente y yo voy a tomar la decisión como estoy viendo en este capítulo. Eso nos llena mucho, no sé si de emociones y empezamos a decirlo, pero hay que empezarlo a hacer. Claro. Entonces sí, decir, oye, que esto está pasando, pero quiero esto. No, y ¿sabe qué? Quiero contarles aquí en La Neta Madre que hace un par de semanas falleció mi hermano y el doctor justamente le administró los cuidados paliativos. Y yo me acerqué al doctor después del fallecimiento de mi hermano, que bendito Dios fue muy tranquilo. Tenía una enfermedad letal, pero fue tranquilo gracias a los cuidados paliativos. O sea, no hubo un tema de que se ahogara o que fuera un tema fuerte hasta para la gente que lo estábamos acompañando, ¿no? Y el doctor, cuando me acerco a él y le comento, oiga, doctor, pero usted no le da tristeza ver, ¿no? Trabajar aquí en el área de cáncer, ¿no? Y ver a tanta gente que se está muriendo casi a diario, niños, jóvenes, adultos, de todo, ¿no? Y me dice el doctor, ¿sabe qué? No. La verdad es que yo veo cuánto luchan mis pacientes y creo que cuando se les administra un cuidado paliativo es darles dignidad a su muerte, ¿no? Entonces me quedó tan grabado, doctor. Sí. O sea, que dije, qué bonito. O sea, entonces quería preguntarle, pues sí, ¿cómo le hace para poder sobrellevar mentalmente el tema de la muerte como doctor, viéndola tan cerca todo el tiempo? Bueno, es primero que nuestra especialidad está basada en eso, en dar confort, ¿no? Dos, pues sí tenemos que tener áreas y tiempos de descanso, ¿no? Ejercicio, tener hobbies como ir al cine, no sé, todo esto que nos relaja, ¿no? Entonces, dar el tiempo con cada uno de los pacientes, pero que sea un tiempo óptimo, de dar información, qué quieren saber, para dónde vamos, cómo está el paciente. Esas son preguntas claves para ustedes, pacientes y familiares, ¿no? Y tener esos objetivos claros, ¿no? Entonces, algo que no te frustra en esto es dar información clara y concreta. ¿Sí? Porque si pones una expectativa muy alta y no llegas, es como nos pasa cada año, ¿no? Voy a bajar de peso este año. Pues sí, tu expectativa está acá. ¿Y en dónde acabas? Pues a lo mejor haces un 10% de lo que pensabas. Entonces, la idea con los pacientes en una fase avanzada de cualquier enfermedad es ir poniendo metas, a ver qué podemos ir logrando y cuáles no. Ok. Y ser claros, oye, pues si llevas 6 meses sin caminar, no lo vas a lograr en 2 días. Totalmente. Okay. ¿Y usted cómo lo asimila? O sea, como persona, ¿cómo le hace para asimilar la muerte y tenerla tan cerca todo el tiempo? Pues nosotros porque la vemos en una forma natural y que sabemos cuando hay unos cuidados paliativos tempranos cómo va yendo esta enfermedad, ¿sí? Y vamos afrontando al paciente. Nosotros la vemos en una fase natural y que puede llegar a pasar a cualquiera, ¿no? A cualquier momento, en cualquier etapa de tu vida. Entonces sí, yo lo vivo así de que, ok, pues el paciente luchó, como te lo dije en su momento, el paciente recibió tratamientos ya hasta de más, ¿no? Y él no se quedó así nada más por acostado porque dijo, ya no quiero saber nada y ahí me quedo. O sea, es ir aceptando lo que va viendo. Y uno va viendo el deterioro del paciente, ¿no? De que no come, de que está postrado, de que no se mueve, de que depende más de una enfermera o de algún familiar.
etcétera. Claro, entonces yo creo que aquí sería el cuestionarnos cuando tenemos este tipo de enfermedades tan avanzadas, no cerrarnos a la posibilidad de los cuidados paliativos, que si bien eso no significa que no te vas a curar, pero que sí, uno, vas a durar más y dos, sin molestias. Lo que a mí nuevamente me vuelve a salir es, no hay efecto secundario de los cuidados paliativos, o sea que como todo decimos, bueno, igual y puede afectar de pronto el hígado, ¿no? Entonces tú le cambias de fármacos y ves que empieza a haber alguna afectación. Sí, parte de la clínica, o la clínica es la exploración con el paciente, tanto de verlo físicamente y ver sus laboratorios e imágenes. Parte es trabajar en forma dinámica. Si yo veo que un órgano está dañado, el riñón, el hígado, etcétera, sí, busco el fármaco más ideal para el paciente que no le dé más efectos secundarios. Entonces sí, esto es dinámico. Y que si durante el transcurso de la enfermedad cambia, yo puedo cambiar de fármaco con el fin de darle una mejor expectativa y menores efectos secundarios. Es más, hasta hay procedimientos novedosos que dan analgesia por otros medios, que son más computarizados, con el fin de lograr menos efectos secundarios. Eso es clave. Y los cuidados paliativos, o sea, abarcan muchos fármacos distintos, muchos así fármacos distintos, o solo hay 3 o 4. Prácticamente abarcan muchos fármacos, inclusive los medicamentos controlados, como son medicamentos opioides, benzodiazepinas, antipsicóticos, y a veces damos combinación de todos estos. Y hay unos también que son neuromoduladores, que es para regular que el sistema nervioso no mande muchas señales dolorosas. Entonces, no, prácticamente son todos los fármacos de medicina que usamos comúnmente, más los opioides, más las benzodiazepinas, más antipsicóticos. ¿Logrando qué efecto? Bueno, consumir menos fármacos. Cuando hacemos una analgesia multimodal o un manejo farmacológico multimodal, combinamos varios fármacos, quizás 3, 4, para lograr el efecto deseado y tener menos efectos secundarios. Eso es parte de la clínica. Hombre, ¿y para los niños los cuidados paliativos también son recomendables? Sí, sin duda. Si el paciente pediátrico, sea cual sea la etapa, presenta una enfermedad degenerativa, oncológica, etcétera, sí, hay expertos que manejan esto. Ahí sí tenemos un gran déficit. En toda la República Mexicana yo creo que sí hay 20, 30 especialistas en paliativos y en manejo del dolor pediátrico, es mucho. Entonces sí hay para la población total es poco. En el ABC sí tenemos una doctora, que es la doctora Faride Chegne, que se encarga de esto, de los paliativos pediátricos. Pero es una de las pocas que hay. Ok, sí, ¿no? Entonces, la pediatría es muy extensa. No es lo mismo tratar a un recién nacido que a uno de 17 años, ¿no? Totalmente. Hay de 17 años que hasta están más grandes que uno. Y el manejo es diferente, ya casi como adulto. Pero sí, en esa rama pediátrica hay un abanico de opciones. ¿Y cuidados paliativos es porque juntas todos los fármacos? Exacto. Se le llama cuidados paliativos porque es el conjunto de miles de fármacos, o sea. No, se llama así porque es un control dinámico de síntomas. Ok. ¿Sí? Cuando el médico tratante ya no puede ok, sí. controlarlos en una forma adecuada, la idea es pedir ayuda. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Voy a llamarle al de cuidados paliativos, voy a llamarle al de, no sé, al gastro o al neuro o al radioterapéutica. Por eso los cuidados paliativos son multidisciplinarios. No es quitar al médico tratante, sino es agregarlo. Ok. Es un trabajo que se llama multidisciplinario. Sí. Mira, en muchos hospitales es todavía el paternalismo del paciente. El paternalismo es de que es mi paciente y de aquí hasta que se muera, ¿no? Pero ya la medicina moderna ya te dice, es un manejo multidisciplinario. Sí, claro. Entonces sí, hay que decirle al paciente, oiga, ¿sabe qué? En su caso, le voy a llamar al neurólogo, al radioterapeuta, al de cuidados paliativos, al de dolor, todo eso. Hay varios, inclusive hay a veces hasta 6, 7 interconsultantes médicos de diferentes especialidades con el fin de lograr un mejor control de síntomas y dar una mejor calidad de vida. Entonces eso no se nos olvide. Pues sí puede llegar el rehabilitador,
el hepatólogo, neurólogo, pero todos es trabajar en conjunto y sí hay comunicación. Y si no, la promovemos. No, pues es que está muy interesante todo esto y creo que es muy importante que también otros doctores, especialistas, como tú dices, en gastro o en cardiología, trabajen de la mano y promuevan los métodos paliativos o cuidados paliativos cuando sean necesarios, ¿no? Sí. Porque quizás también es muy delicado porque se sigue pensando que los cuidados paliativos es cuando ya estás muriendo. Entonces ellos dicen, no queremos que el paciente se sienta mal ahorita que está delicado si le decimos que haga los cuidados paliativos. Exacto. Cuando te envían a paliativos, no es decir ya, el doctor me está desahuciando. No, es que vamos a interactuar de otra forma con el fin de lograr control de síntomas, sea cual sea. En otros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, han estudiado ya mucho esto de la palabra paliativos, porque sí confunde mucho a la gente y falta información. No nada más en México, en todo el mundo. Entonces, ¿qué se hace? Ahora se llaman clínicas de control de síntomas o clínica de atención continua. Entonces, le cambiamos el nombre, pero el fin es el mismo. Entonces, sí, nos hace falta esa cultura de saber qué son los cuidados paliativos y cómo me pueden ayudar. Y que no es nada más porque me voy a morir. Claro. O pues porque estoy próximo. Porque luego sí, como falta esa comunicación, te dicen, ay, bueno, te envío con el de cuidados paliativos. Ay, doctor, ¿qué onda? ¿Ya me va a desahuciar o qué? Sí. No, espérame, es para esto. Doctor, y viéndonos un poquito, ahorita un poco más filosóficos o espirituales, no sé, ¿qué opina usted del alma? O sea, ¿usted cree en el alma? ¿Cree que existe el alma o...? Mira, con una fase científica quizás no tengo cómo probarlo. Pero sí creo que tenemos algo ahí, algo espiritual que nos tiene que guiar y que debemos de creer en eso, sí. Entonces, la idea de todo esto que nos rodea como seres humanos, sí, es también creer hasta en eso espiritual, sea en lo que creamos, ¿no? No estamos peleados con la espiritualidad de cada uno de los pacientes. Ok. ¿Y cuándo se muere un paciente? ¿Cuando su corazón deja de latir o cuando el cerebro deja de funcionar? Médicamente, cuando el corazón y el pulmón dejan de funcionar, que es un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Esto es muy importante saberlo porque no somos como un switch. Muchos piensan o tenemos la idea de estas películas hollywoodenses de que me doy la pastillita y me muero y ya no despierto. No es así. Esa es una forma muy peliculesca. No, la realidad es que ponemos estos fármacos con el fin de que el paciente esté tranquilo, pero no son para inducir la muerte. Okay. Se va a morir el paciente porque tiene alguna falla de órganos, porque está muy débil, porque ya no come, etcétera. Pero no porque estemos induciéndolo. Es nada más para que él esté tranquilo y no se dé cuenta de ese sufrimiento. Ok. ¿Y no acelera? No aceleramos. Ok. El paciente puede seguir con lo que él diga. Si quiere, yo quiero nutrición por la vena, puede, quiere con el oxígeno, va. Pero lo único es que va a estar dormido, tranquilo y sin sentir que es agua y sin dolor. Qué maravilla. Y entonces, regresando al punto, se considera muerte cuando el corazón y el pulmón dejan de funcionar. Sí. ¿Y el cerebro? El cerebro se va a ir apagando por consecuencia. El cerebro es uno de los órganos que más utiliza energía. Si no le llega sangre, el cerebro se apaga. Porque mucha gente considera que el cerebro es el que crea el alma. Sí. Entonces, por eso lo pregunto, ¿no? Sí. ¿Usted en lo personal que creen el alma? O sea, ¿cree que la gente tiene...? No, en lo personal no. Creo que espiritualmente sí soy creado con una parte católica, pero bueno, no me enfrento mucho a esas cosas de persuadir con los pacientes o familiares, ¿no? Si está algo quizás ahí, no lo sabemos, no lo puedo demostrar, pero me apego a lo que quiere el paciente, claro, a su religión. Y eso uno tiene que leer hasta de religiones, ¿eh? Claro. ¿Cómo voy a tratar esta religión, esta otra? Y hasta los que no. Pero usted en lo personal piensa que no. Yo científicamente pienso que no. Excelente. Y usted
vive duelos cuando se pierde un paciente? A veces sí, porque a veces tenemos relaciones con esto que nos hace humanos, ¿no? De platicar, de tener más empatía por uno por otro, o porque me cayó mejor, o porque llevo mucho tiempo de tratarlo, sí llega a pasar, de que tenga más empatía con un paciente o no. Y me duele, pues sí, también, porque somos humanos, ¿no? ¿Y cómo supera ese duelo? Pues lo supero de la misma forma de que lo ayudé, de que yo vi cómo luchó, de que yo vi cómo sufrió, y de que nunca se rindió, sino que la enfermedad siguió creciendo a pesar de los tratamientos. Entonces sí, pues es la misma plática que llevo con los pacientes y con familiares me ayuda a mí. Pero ¿cómo? Abriéndome. Okay. Diciendo, bueno, que este es mi sentir, los estimo mucho, pero pues sé que este es el momento de él y que ahora le toca a él descansar y tomar esta decisión que él ha tomado. Porque hay pacientes muy, muy fuertes, incluyendo tu hermano, ¿no? Que tomó estas decisiones, a pesar de que, por desgracia, son pacientes jóvenes, ¿no? Sí, esta empatía tiene que haber. Sí, y sí cambia una muerte también. Yo creo que cuando es una enfermedad letal, pero que por lo menos te da tiempo para asimilarla. Que cuando es una enfermedad que de un día a otro ya no vuelves a ver a la persona, ¿no? También... Sí, como un accidente que no estaba predeterminado y que es letal, ¿no? Sí, ahí el duelo es diferente a conforme a lo que lo lleva un paciente con una enfermedad crónica, un cáncer, ¿no? Que te va desgastando poco a poco. ¿Y usted la muerte en su familia la ve igual? O sea, ¿la naturaliza igual que en el hospital? Más o menos sí, es difícil porque sí siempre influye la familia, el resto de familiares. No he tenido ahorita una experiencia de muerte así tal cual, como en algunos casos, pero sí, pues, sabemos que va a pasar en algún momento, ¿no? Pero sí hay que hablarlo y uno va ayudando a la familia. Decirle, oye, pues haz tu testamento, haz esta ley de voluntad anticipada. Totalmente. Sí, y nosotros inclusive yo la tengo. Yo tengo mi testamento ya hecho, porque yo no sé cuándo me va a tocar y que quiero que si algo me pasa como un accidente, pues no se tomen medidas heroicas, paliativos. Nada de eso. Claro. Exactamente. Padrísimo, doctor. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en La Neta Madre. No sé si le quiera decir como mensaje final algo a la gente linda y hermosa que nos está viendo. Sí, cómo no. Pues que miren, se acerquen a sus hospitales. Los cuidados paliativos son para todos. No quiere decir que estén desahuciados. Es para ayudarles a controlar el síntoma y tener más sobrevida. Esto está demostrado en varios artículos, como les mencioné al inicio, y lo que les invito es que no tengan miedo, sino que se acerquen, se resuelven dudas y se va trabajando a lo que ustedes nos digan y a lo que ustedes nos mencionen de síntomas. Y que estamos para servirles. Yo estoy ahí en el Hospital ABC Observatorio y con gusto les puedo ayudar. Maravilloso, netas madres, ya escucharon al doctor Jorge Guajardo. No olviden suscribirse al canal y ver toda esta plática que les va a servir muchísimo. Besos. Saludos. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.